Buenas noches. Muchísimas gracias una vez más por estar con nuestro humilde programa. Las dos grandes pasiones de mi vida, y ustedes lo saben, quienes nos siguen asiduamente, saben que la odontología y el fútbol y la odontología han sido parte constitutiva de nuestra vida en los apenas 35 años que cumplimos hace apenas una semana. En fin, hoy vamos a hablar de odontología y para ello traemos nada más ni nada menos que a dos, como decimos en Uruguay, cirujanos dentistas. Nosotros allí no hacemos diferencia entre el dentista y el cirujano. Tenemos a nuestro lado al doctor Javier García Moya, licenciado por la Universidad de Murcia, que ya ha estado en otras oportunidades con nosotros, ha hecho una residencia en cirugía bucal en la Universidad de La Habana, en Cuba, por supuesto, y aparte una residencia en cirugía implantológica en la Universidad de Santiago de Chile, allí en Sudamérica. A su lado, en la punta de la mesa, tenemos al doctor Juan Antonio Ruiz Roca, licenciado también por la Universidad de Murcia, con un máster en cirugía e implantología bucal. Ha hecho un posgrado en odontología legal y forense, profesor asociado a gerodontología y clínica odontológica integrada de pacientes especiales en la Facultad de Medicina y en la Universidad de Murcia. Ese es entonces el importantísimo currículum de quienes nos visitan entonces en la noche de hoy. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a los dos por venir a nuestro humilde programa. Muy bien, vamos a comenzar entonces preguntándole a Juan Antonio acerca de la diferencia que existe entre una cirugía maxilofacial y una cirugía bucodental. Bueno, aunque generalmente la población no se suele distinguir entre lo que es un cirujano bucal y un cirujano maxilofacial, la primera diferencia es que el cirujano maxilofacial ha hecho medicina, ¿vale? Y el cirujano bucal es licenciado o graduado en odontología. Esa es la principal diferencia. Y el cirujano bucal, su campo de acción es la boca y anexos, como pueden ser las glándulas salivales o la articulación temporomandibular, mientras que el cirujano maxilofacial tiene una ampliación del territorio, digamos, a parte más facial, craneal y zona de cuello. Sobre todo la diferencia es la actuación. Tenemos competencias y tratamientos comunes, pero la principal diferencia es esa. Muy bien, en la prehistoria, o sea, en mi época, mucho antes de Pierre Foucault todavía, que fue el iniciador de esto, nosotros teníamos que estudiar en la Facultad de Medicina. No existía la Facultad de Odontología y cuando terminábamos la carrera teníamos que hacer la especialidad, como quien elegía, por ejemplo, hacer cardiología, hacer otra especialidad, se hacía durante 3 años la especialidad de odontología. Muy bien, vamos a Javier, que ha hecho entonces máster, ha estudiado muchísimo lo que es la implantología dental, que en mi época no existía y parecía imposible que algún día se pudiera llegar a hacer. ¿Qué es? Pues sí, mira, pues la implantología lo podemos definir como el estado moderno de la odontología en el que nos facilita, nos da las herramientas para salvar algunos problemas que presentan unos pacientes. Al igual que podemos solucionar los problemas como son las caries o algunos otros problemas mediante la endodoncia, hay problemas de ausencia que las solucionamos, o grandes atrofias o lesiones, pues tipos de pacientes que han tenido un accidente o tipo otras lesiones como son las lesiones quísticas o cancerosas, que las intentamos solucionar con la implantología. Entonces, ¿qué definimos como implantología? Es como el sustitutivo artificial de la raíz, que nos va a servir para nosotros poder anclar ahí una pieza dentaria y poder
volver a restablecer al paciente tanto su función masticatoria, una función estética y así pues, mejorar su salud. ¿Qué intentamos con la implantología, con el implante como tal? Cuando colocamos nuestro implante, conseguir una cicatrización en el callo óseo y conseguir una oseointegración, que es, por así decirlo, la integración del implante al hueso. Es una manera de resumir lo que es un implante y la implantología un poco. Ahora bien, todo tiene una edad. Por ejemplo, en nuestra época era impensable, fíjense, era impensable, por ejemplo, hacer una ortodoncia. Aquel que tenía, por ejemplo, los dientes, así como pongo yo la mano, hacerle una ortodoncia a una persona, a un adolescente de más de 18 años. Después de los 18 años no se podía hacer. Se decía que las fibras periodontales se terminaban y que entonces no, bajo ningún concepto hoy se hace con cualquier edad. Entonces yo te preguntaría, Javi, para que terminaras un poco con este concepto, acerca de que a qué edad entonces ya uno puede pensar en hacerse un implante de un molar, de un central, de cualquier diente. Sí, bueno, pues el tema de la implantación de un implante es recomendado cuando ya se ha realizado el crecimiento óseo, ¿vale? A partir de los 18 años. Entonces, ¿qué pacientes son más recomendables para un implante sí o un implante no? Yo soy de los que digo que un implante es toda persona que quiera ser tratada. Es decir, personas que si tienen un mal hábito, como el tabaco, personas que no se cuidan, alimentación, que sean cooperadoras. Yo creo que para mí, lo que le digo yo a mis pacientes, hay que ayudar al que quiere ser ayudado. Entonces, ahí pues Juan Antonio me podrá aquí dar su opinión, pero... Sí, yo creo que en cuanto a la edad, o sea, no hay una edad mínima, como dice Javi, sí, pero una edad máxima, ¿no? Quiere decir, no es tanto la edad, sino el estado de salud del paciente. El paciente hoy con 85 años puede estar perfectamente, puede llevar una completa que se le mueve, que le baila, y a lo mejor colocando los 2 implantes le damos calidad de vida a esos pacientes. Entonces, si su estado de salud general y su compromiso médico o farmacológico lo permiten, edad límite no hay. Muy bien, ahora, quisiera que agregaras, si por ejemplo un paciente que toma Sintrom, por ejemplo, o cualquier otro tipo de anticoagulante, si puede realizarse una limpieza dental, si puede hacerse extracciones, si puede hacerse un implante, ¿puede hacerse? Sí, o sea, hoy día, y muchos telespectadores que nos estén viendo tomarán muchísimo de Sintrom. El Sintrom es un anticoagulante, como bien dices, que requiere unos controles periódicos. O sea, es la típica hoja que le dan al paciente en donde le van controlando la dosis para que esté dentro de un rango terapéutico, que es lo que se conoce como el INR. Entonces, si ese rango terapéutico está entre 2,5, 3,5, 2, 3, depende de los parámetros que utilice el laboratorio, dentro de ese rango se puede tratar sin ningún problema al paciente. ¿Por qué? Pues porque el paciente no va a tener riesgo de hemorragia ni riesgo de sangre excesivo. O sea, que se puede hacer cualquier tipo de cirugía. Luego nosotros somos los que tenemos que poner todas las medidas hemostáticas, sutura, etcétera, para que el paciente evidentemente no tenga ningún riesgo de sangrado. Pero los protocolos los marca el centro en el cual esté tratándose el paciente. O sea, cada hospital o cada centro tiene sus protocolos. Hay unos que deciden mantener el Sintrom siempre que haya un rango terapéutico, y otros que deciden por los antecedentes del paciente suspenderlo, administrarle heparina, etcétera. Pero que hoy día no tienen ningún problema siempre que esté en rango de tratarse ese tipo de pacientes. Ahora bien, explicarle a la gente qué son los bifosfonatos y qué precauciones se deben tomar entonces en pacientes que toman este tipo de fármaco. Bien, los bifosfonatos son unos fármacos antirresortivos que también muchísima población los toma, sobre todo se prescriben en casos de osteoporosis, en algunos casos, por ejemplo, de cáncer de mama. Es decir,
como estamos viendo, son básicamente mujeres la mayoría que las que suelen tomar bifosfonato, pero hay que confundir el bifosfonato con el calcio. Muchas veces le preguntamos, ¿tomas algo para los huesos? Y dice, sí, tomo calcio, pero realmente no es calcio, es bifosfonato. O sea, entonces el bifosfonato, lo que hay que tener mucha precaución es que puede producir de forma espontánea, o bien después de una extracción dentaria o de cualquier tipo de cirugía, osteonecrosis. Osteonecrosis, que es una exposición ósea maxilar o mandibular que puede dar muchísima problemática. O sea, es muy difícil de tratar. O sea, es crónico. Entonces, es muy importante que el paciente sepa que está con bifosfonato, que cuando vaya a la consulta siempre lo diga, lo tenga claro, y que jamás, nunca jamás, aunque se le mueva un diente, que nunca se lo quite. O sea, que vaya al odontólogo porque yo estoy en el MSG en la facultad y nos ha pasado de pacientes que esta es fácil y luego has hecho una exposición o una osteonecrosis que es muy difícil de tratar. Antes de volver a Javier, quería preguntarte también acerca de un flagelo que a la humanidad actualmente, evidentemente, la está no solo amenazando, sino que está matando a muchísima gente, el cáncer. Y en el caso del cáncer oral, ¿se puede prevenir? A ver, todos tenemos una predisposición familiar, genética, que eso no lo podemos tratar, pero sí que podemos tratar los factores de nuestro entorno que sí que pueden inducir o influir mucho en la aparición de cáncer. Por ejemplo, el tabaco, o sea, solo hay que ver las cajetillas de tabaco, que en muchas de ellas aparecen fotografías espantosas de casos de cáncer oral. Es decir, que ya estamos viendo ahí los efectos que produce el tabaco. El alcohol, por ejemplo, también induce o favorece la aparición de cáncer. O algo tan sencillo como, por ejemplo, en los labios. La gente que está mucho en el campo, ponerse simplemente un protector labial con un factor de protección que el sol no incide los labios y les favorezca la aparición de lesiones que pueden ser precancerosas o directamente cancerosas. Muy bien, Javi. Lesiones orales blancas. Explícale qué son estas lesiones, cómo las distinguís y cómo las tratás. Bueno, mira, pues estas lesiones suelen aparecer en la mucosa oral y no hay una edad y ni un sexo y ni una condición que nos marque la aparición de estas lesiones. Eso sí, son más causantes en personas adultas, personas con algún tipo de enfermedad sistémica o que estén inmunodeprimidas. ¿Vale? Estas lesiones las podemos catalogar como en dos marcos. Una que se desprende y otras lesiones que no se desprenden. Las lesiones que se nos desprenden, como la materia arba, que es la materia que se nos queda con los residuos de la alimentación, y la cándida, que es lo que conocemos como los hongos. Son lesiones que que cambiando hábitos y con un medicamento, como puede ser cualquier antifúngico, ¿vale? Pues los podemos eliminar. Pero claro, ya pasamos al bloque de lesiones blancas que no se desprenden, que esas son las llamadas premalignas, que es las que nos encontramos sin más recurrentes el día a día en nuestra consulta. Bueno, el día a día, que las personas son las que más les aparecen, son el líquen plano, que es una inflamación de la mucosa, y otra que nos aparece son la leucoplasia, que tiene un factor histopatológico que hay que tenerlo en cuenta. Son lesiones que hay que tratar con antibioterapia. En algunos casos que me puede corregir Juan, que él está más en el tema, hay que hacer una recesión mediante cirugía. Y nada, son lesiones que hay que tenerlas en cuenta, pero que con un cuidado y con un mantenimiento no son... Yo sí que voy a decir, si me perdonas, que con respecto a las lesiones blancas y al cáncer que hablaba anteriormente, es súper importante un diagnóstico precoz. Entonces, igual que las mujeres se hacen
palpación de mama para hacerse un diagnóstico precoz, es muy importante hacerse una exploración a sí mismo. Cualquier anomalía que ven en la boca, cualquier úlcera que ven en la boca, cualquier lesión blanca, deben de acudir a la consulta, porque eso hay que ponerle nombre. O sea, o afta, o líquen plano, o hiperkeratosis. O sea, pero hay que ponerle un nombre porque se puede convertir en algo que no sea tan benigno. Entonces, cualquier persona que se vea alguna lesión blanca, se mete con acudir y salir de duda a su dentista y se queda tranquilo. Hay que dejarlo. Ahora, Juan, a principios y a mediados del siglo XX, la gente visitaba muy poco al dentista. Te voy a decir por qué. En aquella época usábamos un motorcito, teníamos aquellas fresas de carborundo que había que apretar, calentaba el diente, no existía la turbina. Yo conocí las primeras turbinas después de 2 o 3 años de recibido, que las íbamos a comprar a Brasil, y la fresa de diamante, que entonces ya parecía que tocábamos en manteca. Aquello era total. Entonces la gente odiaba ir al dentista porque evidentemente sufría muchísimo en aquellos momentos. Entonces yo te diría, hoy en día, tan avanzada que está la odontología, y que cada día, yo diría que aparecen hasta nuevas enfermedades, se van descubriendo nuevas cosas. ¿Qué le dirías a la gente de cada cuánto tiempo, con qué periodicidad deben asistir a la consulta del dentista? A ver, mínimo un año. Es decir, una vez al año. Lo que pasa es que depende un poco en esas revisiones lo que se le ve al paciente. Si es un paciente periodontal, pues a lo mejor después de hacer un tratamiento requieren más visitas periódicas. O sea, depende un poquito de las necesidades que tenga cada paciente. Pero mínimo, una vez al año nunca viene mal. Mínimo. O a veces cada 6 meses, cada 3 meses. Pero por lo menos una vez, aunque uno no le duela nada, debe de ir. Porque, pues como en la revisión del coche, es que diré que ir porque, bueno, si no tiene nada, pues mejor. Pero revisiones una vez al año, mínimo. Muy bien. Vamos a hablar ahora de las cordales. Vamos a hablar de las 4 muelas de juicio que nosotros tenemos entonces en la boca. En nuestra época se pensaba que había que sacarlas siempre, siempre. No había tutía, como decimos nosotros, y había que sacarlas porque decían que en ese sentido nosotros pensábamos que obstruían a veces la aparición normal de otros molares o premolares, entonces había que sacarlos. Hoy en día, ¿qué se piensa de las muelas de juicio? ¿Cómo se tratan antes para ver si hay que sacarlas o no? Vale, las muelas del juicio suelen ser en un gran porcentaje una de las urgencias odontológicas que tenemos el día a día en nuestra consulta diaria, por inflamación de la encía, por dolor en un diente próximo cuando está erupcionando. Entonces, por la embriología de las muelas del juicio, son las últimas en salir en nuestra arcada, tanto en el maxilar superior como en maxilar inferior. Entonces, quitarlas, no quitarlas, siempre que duelan y molesten o no interfieran en otro tipo de tratamiento, obviamente hay que quitarlas. Yo cuando estuve haciendo mi residencia en Cuba, allí tenían como protocolo que las quitaban todas. Estuvieran más erupcionadas, menos erupcionadas, doliesen o no doliesen, porque allí las consideran posible foco de quiste y posible problemas cancerígenos. Entonces allí por norma las quitábamos todas, estuviera mejor o peor. Las muelas del juicio se nos pueden presentar en varias posiciones, una posición más horizontal y en una posición más vertical. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros con las muelas del juicio? Uno es el espacio con el que salen, que cuando van a romper hacia arriba es que se forma una inflamación de la encía, que es lo que llamamos una pericolonanitis, o la posición del nervio dentario, que es la que nos pasa por la rama de la mandíbula y por el cuerpo. Entonces, la proximidad de quitarla, hay a veces que hay que valorar, pero si duele, claro, hay que quitarla, porque el tocar ese nervio nos puede producir
una complicación como es una parestesia, que a veces es transitoria o a veces ya es crónica, que es para siempre. A ver si le podés sacar un poco el miedo a la gente, porque siempre se pensó de que sacar una muela de juicio era realmente muy peligroso. Entonces, contarle a la gente cuántas raíces tiene o puede tener una muela de juicio y si es muy difícil su extracción. Las muelas del juicio son dientes, como por decirlo así, son amorfos. A veces tienen que no siguen un patrón biológico como tal. A veces suelen tener una raíz, otras dos. En los otros días me decía a mí una compañera que había quitado una muela del juicio con 5 raíces, que no es lo normal, pero que está. Y la dificultad de quitar una muela del juicio, yo creo que en mi práctica diaria de todos los días, es la posición. Es una posición tan atrás que para el paciente es incómoda, pero miedo ninguno. Que respetando una serie de anatomía y con el profesional correspondiente que tenga los conceptos claros, no tiene que haber ningún problema. Pero bueno, Juan Antonio, no sé si... Sí, bueno, un poco de Javi. Y luego lo que comentaba, que a veces cuando es una muela del juicio que está asociada, por ejemplo, a patología como podría ser un posible quiste o que está produciéndole realmente o reabsorción de la pieza anterior, si vemos que está justificada la extracción y que el nervio pasa próximo, porque al fin de cuentas la radiografía es una imagen en dos dimensiones, lo ideal siempre pues, es pedir un escáner y ver realmente si el nervio pasa entre las raíces, si pasa muy próximo o si pasa alejado, y en función de ello pues ya valorar lo que decía Javier, riesgo-beneficio. Si pasa alejado del nervio y no ahí tenemos tanto riesgo, pues igual, si no molesta, igual conviene tener conducta expectante o bien proceder a hacer la extracción. Pero siempre valorar riesgo-beneficio, porque una parestesia irreversible es muy desagradable. Muy bien, una pregunta que ustedes me enviaron y yo diría que hasta me sorprendió y estoy esperando a que me den la respuesta porque no tengo ni idea de lo que me van a decir. Juan Antonio, ustedes me mandaron una pregunta que dice, ¿se puede hacer un implante con carga inmediata en todos los casos? ¿Qué me quieren decir con esto? A ver, bueno, yo creo que un poco enfocado a veces en la publicidad engañosa que suele haber en televisión. O sea, de esto de café para todos. Y no todo en todos los casos es posible. O sea, no en todos los casos se puede hacer una extracción, colocar inmediatamente un implante y ese implante inmediatamente, o sea, inmediatamente me refiero en un día o al día siguiente colocar la prótesis. O sea, no en todos los casos es posible. Entonces, eso hay que valorarlo mucho. Por ejemplo, hay implantes que se colocan y que se le hace regeneración, por ejemplo, porque tiene ausencia de hueso, se hace una regeneración. Y a lo mejor ese implante no es recomendable hacer una carga inmediata, porque cargarlo inmediatamente quiere decir colocarle la corona y que tenga su función. Y entonces a veces se prefiere que poner otro tipo de provisional y esperar a que el hueso, como dice inicialmente, se integre, el implante se integre y luego colocarse. Que no en los casos hay que individualizarlo. O sea, esto no es todo para todos, no. Hay algunos casos que sí y otros casos que no. Efectivamente. ¿Querías agregar algo? No, eso a lo que ha sumado Juan Antonio ha dicho por sumar esto que yo pues muchas veces le explico a los pacientes porque hay ya tal cantidad de publicidad que nos dice, es que mi vecina ha ido a esta clínica, se lo han puesto por lo típico que la vecina es la que sabe, ¿no? Hay que acudir al profesional. Entonces es lo que yo le digo a muchos pacientes que me vienen y dicen, mira, y le explico pues con el símil de decirle lo mismo que si enyesamos hay una pared y queremos ponerle en el mismo día el cuadro. Hay a veces que sí se sujetará, pero otras que no se sujetará. Y lo que sí es fundamental que hay que respetar una biología y unos tiempos. Y los tiempos pues los marca el dentista, no los marca el paciente. Javier, explicarle a la gente también qué es una endodoncia, algo que a nosotros en aquellos tiempos nos daba tanto trabajo, a veces nos pasábamos 2 o 3 meses, 2
o 3 meses, Haciendo la endodoncia. cambiando todos los días, ustedes lo saben, la mechita, inclusive oliéndola, ¿no? Bueno, explicarle entonces qué es una endodoncia. Vale, pues la endodoncia es el paso previo a la destrucción del diente, por así decirlo. Cuando ya la carie ha afectado el tejido pulpar, nosotros, para poder mantener ese diente en boca y al paciente no le duela, lo que hacemos es retiramos toda esa pulpa, la limpiamos y la volvemos a obturar y hacemos una reconstrucción para que darle a ese diente un poco más de vida. Entonces eso es lo que consiste más o menos el tratamiento endodóncico, donde vulgarmente se conoce como matar el nervio Milton, ¿no? Claro. Que tú lo sabes, pero que sí, que consiste en eso. Abrimos dientes, un diente que ya ha pasado las diferentes fronteras del diente, como son el marte y la dentina, ya nos encontramos con la pulpa. Entonces es cuando tenemos esa sensibilidad al frío, que nos duele, o nos sale el típico flemón. Entonces, con un tratamiento pulpar, pues muchas veces podemos conservar un diente en boca, porque siempre un diente propio es mejor que algo que metemos nosotros, como en algunos casos un implante. Yo se lo recomiendo a la gente, que siempre que podamos conservar algo propio, mejor que algo del vecino. Ahora, Javier, yo te preguntaría, ¿cuándo fracasa una endodoncia? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a veces haciendo una endodoncia en un central, en un lateral, en un canino, termina quedando negro. ¿Por qué? Entonces el paciente se enoja, porque dice, dice, el diente me quedó negro. Entonces, ¿es porque fracasó la endodoncia? No, la discromía que sufre el diente es por la desvitalización del mismo, porque el diente, cuando le quitamos el nervio, le quitamos el paquete vasculonervioso, ya el diente se queda inerte. Entonces va perdiendo sus propiedades, su vitalidad, y se va oscureciendo. Otro tipo de fracaso de la endodoncia es cuando hacemos una endodoncia, pero en la punta de la raíz, en el ápice, se nos queda un flemón. Hay veces que con la endodoncia no es solo podemos solucionarlo, que hay veces que tenemos que hacer una endodoncia y realizar también un acto quirúrgico, que es cuando realizamos una apicectomía, que llegamos justo al foco del diente, a raíz apical, y ahí quitamos todo el quiste, quitamos la punta de la raíz y sellamos con unos materiales el canal radicular. Entonces son uno de los fracasos que podemos encontrar. Ya está. Muy bien. Juan Antonio, para terminar la primera parte de la entrevista, te voy a preguntar acerca de mi caso. El paciente geriátrico. Pero eso no es el caso, ¿no? A pesar de los 35 años que tengo. ¿Qué problemas tienen ustedes con los pacientes geriátricos? Bueno, el principal problema del paciente geriátrico, generalmente, que no sé si será el caso, es que son pacientes que, debido a su edad, pues muchísimos de ellos, aunque hoy día cada vez menos, pues tienen pluripatología. Y esa pluripatología pues requiere una polifarmacia, o sea, están muy medicados. Entonces, lo que hablamos anteriormente, pues son pacientes que suelen tomar Sintrón, que pueden tomar bifosfonatos, que pueden tomar antiagregantes plaquetarios. Entonces, la principal problemática es eso, la medicación que toman y tenerla en cuenta a la hora de tratarlo. Y otra problemática, que a mí la que más me preocupa, es la del paciente institucionalizado. O sea, aquel paciente geriátrico que se encuentra en residencia y que no recibe los cuidados bucodentales que precisa. Pacientes con enfermedad de Alzheimer, pacientes con Parkinson, con demencia senil, etcétera, o un paciente simplemente que no puede estar en casa y que va a una residencia y que no puede, por psicomotricidad, no puede mantenerse su salud bucodental. Entonces, en esa parte sí que reclamar un poco más la atención por parte de los cuidadores o por parte de la residencia, de que cuanto más tiempo mantenga el paciente su salud oral, pues mejor calidad de vida tendrá, mejor comerá y no tiene que andar, pues eso, con purés y con comida triturada, con molestias, con posibles extracciones. Siempre que podamos prevenir esos pacientes, pues siempre haría un llamamiento a los cuidadores y a las residencias que
que si tienes un poquito menos cuidado bucodental, que limpiar el cuerpo es fenomenal, pero la boca es parte del cuerpo y no se debe de olvidar jamás. Muy bien. Vamos a tomarnos un cafecito entonces y en apenas unos minutos continuamos conversando con estos dos grandes profesionales.